Como presidente de la República, tuve la oportunidad de romper relaciones con Franco, a raíz de, con Franco, que es lo mismo que Franco, este es igual que Franco, con Fidel. Es más, estando en Naciones Unidas, me hicieron una entrevista en la oportunidad en que yo representaba al Uruguay como presidente de la República, y dije claramente lo que vengo diciendo hace 50 años, desde que Fidel llegó al gobierno, que se trata no de un revolucionario en procura de las libertades, sino simplemente de un dictador. Y de un dictador violento, y además de un dictador violento, de un dictador de una mano durísima. No solamente con sus adversarios, sino con sus propios amigos y correligionarios, porque es simple y bastante sencilla, que es un profundo error colectivo que tienen grandes masas en América Latina. El sentimiento que nosotros no traslucimos y pero que existe en nosotros, seguramente en todos y cada uno de nosotros, es que nosotros hicimos la revolución contra España porque queríamos sustituir a los españoles en el manejo de nuestros propios destinos. Pero no dejamos de tener un sentimiento de frustración cuando vemos que aquel gran imperio español, con aquella cultura hispánica, fue sustituido después del 21 de octubre de 1805 al mediodía por Inglaterra, pasado que fue ese día Trafalgar. O sea, Nelson le dio a Inglaterra el dominio de los mares y por tanto le dio el dominio de la comunicación. O sea que Nelson fue para Inglaterra más o menos lo mismo que Bill Gates para los Estados Unidos. Algún tiempo después y de otra manera. O sea que el control de la comunicación del mundo le decidió Inglaterra, que había procesado su revolución industrial, su revolución política, su revolución económica, que tenía ya en vigencia y antigua vigencia a Adam Smith, a Locke, a Hume y a todo lo demás, a ser la vanguardia del mundo. Y entonces en América hubo dos grandes partidos, el Partido del Porvenir y el Partido Nacionalista. Cada vez que las materias primas suben de precio, los nacionalistas reparten plata y ganan las elecciones. Y entonces la política es la política nacionalista. Primero fue contra el inglés y ahora contra los sobrinos del capitán, que son los americanos. Entonces todo se le justifica a Fidel porque Fidel está en contra de los americanos. Cualquier cosa que haga deja de ser mala porque está en contra del imperio. Ese es el razonamiento simple en el que caen no solamente las grandes masas, sino que también caen muchos líderes que no se animan a sostener lo que todo el mundo siente, que nadie puede vivir sin libertad. O sea, lo que no admiten para ellos, lo admiten para los pobres ciudadanos que viven en Cuba, que existe la situación tal como está porque Cuba es una isla. Si Cuba no fuera una isla, la situación no sería más hace mucho tiempo como es. Hay una cosa que me parece que es sustantiva. Fidel Castro ha reconocido que tiene presos políticos. Ha reconocido que tienen presos de conciencia, presos por disentir. O sea, la presencia del diálogo y el traslado de algunas personas como consecuencia del diálogo entre la Iglesia y el gobierno de Raúl, ¿no verdad? Pero de Fidel, el gobierno de Raúl Castro demuestra claramente que por primera vez se reconoce que en Cuba hay presos políticos. Por tanto, en un país donde hay presos de conciencia, no hay libertad. Básicamente la transición tiene que ser desde adentro y no desde afuera. Me parece que es un asunto en donde las opiniones mayoritarias tienen que ser aquellos que han estado adentro sufriendo, resistiendo y organizándose. Que solo no van a poder hacer las cosas porque les van a faltar muchos elementos, pero igual los pueblos reaccionan y el pueblo cubano siempre ha sido un país de los más adelantados de América, sin ninguna duda, siempre lo fue, en todo orden. Quiere decir que así como hay hoy por hoy ya gente que se moviliza, que tiene valor, que tiene coraje y que sale a buscar los caminos de la libertad, muchos otros se van a sumar. Nosotros fuimos el primer país de América Latina
que propuso y fue aceptada nuestra propuesta en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, que el gobierno de Fidel Castro recibiera a la persona que en Naciones Unidas, con el voto inclusive de Cuba, fue designada como la persona encargada de defender los derechos humanos y los derechos políticos en el mundo. Y eso fue el motivo del rechazo de Fidel Castro a esa resolución mayoritaria que contó con los votos de México y contó con el voto de Chile, y que fue la primera vez que un gobierno de este continente hizo un planteo de su naturaleza, y que el único voto con que no contamos fue con el de Brasil, que digamos tradicionalmente él mantiene una actitud de abstención en ese tema. Yo hablé sobre eso personalmente con Fernando Rodríguez Cardoso y me dijo que ellos tenían una actitud histórica de abstenerse en el tema, y la reacción de Fidel fue no solamente no permitirle entrar a esta señora que en aquel momento desempeñaba ese cargo en Naciones Unidas, sino insultarme de tal manera y tal forma que me obligó a mí, porque yo era el presidente de la República, a romper relaciones con el gobierno de Cuba, por cierto. O sea que en esa materia sé los puntos que calzan. Importante en la vida de un ser humano que la libertad. Nada más importante. El que no tiene libertad no existe. Le quitan a uno la razón de ser de su existencia. Por tanto, defender la libertad en Cuba es defender la vida de todos los cubanos. Me alegro de poder participar y de contribuir en alguna poca cosa al esfuerzo que muchos miles de personas, con mucho menos responsabilidad que la que tengo yo por haber tenido el cargo de presidente de la República, antes que yo, han puesto al pie de esa campaña su firma, y sobre todo aquellos que en su inmensa mayoría de los 50 y pico de mil que lucen allí, viven en Cuba. Ellos son valientes. Yo no. Yo estoy lejos. Para mí esto es gratis, pero ellos no. Ellos son los valientes. Ellos merecen nuestra consideración y nuestro respeto.